こんにちは。これは日本語のレベル1。これはカタカナの書き方です。Muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo esto. Este es el nivel 1 de japonés. Estamos con la parte de la forma de escritura, de cómo usar el katakana, ¿ok? Entonces, vamos comenzando para, para ir viendo un poquito de cómo es que vamos a hacer nosotros nuestras palabras al silabario katakana. Muy bien. El katakana, pues, principalmente para convertir una palabra desde su idioma original al katakana, eh, lo vamos a hacer convirtiendo los sonidos a los sonidos o a los sonidos que asemeja que tenemos en el japonés, ¿no? Entonces, lo que hacemos es adaptar las sílabas a las sílabas que contiene el silabario katakana. De esta manera, pues, todas aquellas palabras que provienen de origen extranjero eh, son formadas en katakana, ¿no? Hay distintas reglas que tenemos que seguir a la hora eh, de, de pasar o de transcribir de un idioma extranjero al japonés. Entonces, aquí tenemos 5 palabritas muy sencillas. Por ejemplo, la primera dice pan, pan, y pues pan es pan. La siguiente tenemos cámara, cámara, que es cámara. Pero pues tomamos en este caso, el primero, pues sí tomamos la palabra del español. Y ya en adelante estamos tomando palabras del inglés. Entonces, la siguiente es banana, banana. Y banana, pues es una banana, un plátano, ¿no? El siguiente es piano. Y pues es piano, ¿no? Entonces, si fijamos, aquí está usando cada una de estas como una sílaba separada, ¿no? Porque podríamos pensar que piano se escribe con pi, con la combinación de pi y una IA. Pero no, se usa piano, en vez de piano, ¿ok? Y el último es tomate, que se dice tomato, tomato. Entonces, para hacer este tipo de cuestiones, se usa la siguiente parte, de la siguiente forma, ¿no? Que es que se convierte, bueno, tomamos las palabras y las dividimos de sílaba en sílaba, ¿no? Entonces, esta es la forma más sencilla, bueno, estas son las palabras más sencillas de transcribir al katakana. ¿Por qué? Bueno, porque como ya se conforman de las sílabas con sonidos que existen en el japonés, simplemente tenemos que tomar esa letra o esa o esa sílaba y buscar la sílaba que tiene el mismo sonido en el japonés. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplito, ¿no? Tenemos aquí América. Entonces, América, aquí la tenemos aquí abajito. América se conforma de 4 sílabas aquí en el idioma español, ¿no? Es América. América, América. Entonces es sencillo. La A, pues tenemos el sonido de A en el katakana, entonces ponemos una A. Así como también tenemos un sonido de me, entonces también podemos poner la me. Con el Ari también tenemos un Ari que cumple con ese mismo sonido. Y para finalizar, pues sí, aquí tenemos CA, ¿no? No tenemos CA, pero el sonido es como KA. Entonces vamos a poner K. Entonces, América se transcribe así tal cual, ¿no? América, América. Bien. En el siguiente caso, tenemos la palabra banana. Aquí, banana tenemos en esta parte, ¿no? Entonces igual, banana consta de 3 sílabas. Ba, na. Entonces, nuestra sílaba banana la tenemos en el katakana y pues la transcribimos directamente, banana. Na, pues también la tenemos y pues se repite, entonces tenemos na, ¿ok? Y por último tenemos la palabra tomato, así, tomato, tomato. Entonces, para esto, pues es sencillo, ¿no? Tenemos
la sílaba to, entonces ahí la ponemos directamente. También tenemos la sílaba ma. Y para terminar también tenemos la sílaba to. Esta es la forma. Estos son las palabras que son más fáciles de transcribir de su idioma original al japonés, ¿no? ¿Por qué digo que son las más fáciles? Porque cuando tenemos sonidos que ya son como los sonidos que tiene el japonés, no necesitamos aplicar ningún tipo de reglas que no sea el de la separación por sílabas. Entonces, a continuación vamos a ver varias reglas, porque sí son varias reglas, que nos van a dar más o menos una idea. Nos van a dar una idea de cómo es que las palabras que no se hacen o no se transcriben de manera directa como se transcriben estas, cómo es que nos las ideamos para, pues, para poder transcribirlas de la manera más fiel posible, ¿no? Porque es lo que buscamos. Buscamos fidelidad a la hora de la transcripción de las palabras. Necesitamos que sea lo más claro posible porque muchas veces en el katakana vamos a utilizarlo para palabras que tal vez no son muy utilizadas o inclusive que el japonés no usa habitualmente. Entonces necesitamos que sean lo más fieles posibles al idioma original y que puedan adaptarse de tal forma al japonés, ¿no? O sea, que cuando alguien lo lea en japonés diga, ah, esta palabra viene de esta otra palabra y ya entiendo qué significa. Muy bien, vamos a ver la siguiente parte. Muy bien, aquí estamos con nuestra primera reglita. Las palabras con dos o más consonantes sucesivas, tales como CC, se pronuncian y se escriben como vocales suplementarias. ¿A qué nos referimos? Bien, por ejemplo, para una F o una D o una T también, F y D y también las T, perdón aquí, pues usamos la vocal O al final, ¿no? O sea, ya sabemos que no tenemos sonido de do. O en el caso de la F, pues solo tenemos fu, pero muchas veces decidimos utilizar ho. En este caso, pues tenemos la palabra hint, que es como de una pista. Entonces, hint sería como hinto. Sumimasen, hinto. Así es. Entonces, hint se hace en hinto. ¿Bien? Eh, para, para la siguiente, pues tenemos que aquellas que tienen sonidos de C o K, ¿no? B, F, G, K, L o R, M, P y S, se adiciona la vocal, o sea, el sonido de la sílaba con la vocal U. Ejemplo, tenemos mask, por ejemplo, que ahí aplica la parte de tanto de S como de K. Y pues mask lo hacemos en masuku, masuku. Y milk, pues ahí tenemos tanto la L como la K sola. Entonces tenemos milk es miruku, miruku, ¿ok? Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Que como les comentaba anteriormente en la clase, la, pues, cuando tenemos consonantes solas, así, comúnmente vamos a tomar esa consonante acompañada con el sonido de U, porque la U o el sonido de U en el japonés es el sonido más tenue de todas, ¿no? Ese es el sonido más tenue de todos. Entonces, pues aquí podemos verlo perfectamente, ¿no? Mask tiene una S y una K, y cada una de estas, pues, se representa con su consonante y su sonido de U, ¿no? Para crear la sílaba. Entonces, mask, masuku, milk, milku, ¿ok? Entonces, continuamos con la siguiente regla. Tenemos que las vocales finales, bueno, las sílabas finales que terminan con TE y DE se convierten en TO y DO, ¿no? Respectivamente. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, normalmente las palabras que vienen del inglés que terminan con bueno, con TE o con DE, la E suele ser pues muda, ¿no? Entonces por eso se cambia por el sonido TO o DO, porque no tenemos ni TU ni DU, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra note. Note se transforma en noto. Noto. ¿Por qué? Note. La E al final es muda. Entonces tenemos noto. Y shade, igual, la E al final es muda. Entonces shade se hace en shadow. Shadow. ¿Ok? Entonces, otra reglita que tenemos es que las palabras terminadas igual, ¿no? Que con C y K, o B y F, o L y R y M, P o S, igual que en el anterior, seguidas de una E muda, también se va a transformar en su sonido con U, ¿no? Recordemos, si la vocal no suena en el idioma original, en el idioma extranjero del que se quiere pasar, en el japonés no se va a tomar en cuenta, ¿eh? Ok, o sea, si no suena, el japonés dice, ah, bueno, no suena, entonces para mí no existes, y solo tomo el último sonido que se escucha en la palabra, como les comentaba. Tenemos que ser muy atentos, ser muy conscientes de los sonidos que se hacen al escribir, digo, al decir, al hablar ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra simple. Entonces, simple se hace en shimple. Shimple. ¿Ok? Se fijan, terminan E, pero como la E no suena al final, pues se omite. Igual con grape. Grape se hace grape. Grape. ¿Ok? Y con game lo hacemos game. Game. ¿Ok? Si se fijan, todos tienen una E al final, pero todas estas E son mudas. Entonces se toma el sonido de la, pues, de la consonante que lo acompaña, y esa consonante se toma el sonido de la sílaba con U. Bien. Siguientes reglas, tenemos que, pues para indicar que una vocal debe alargarse, se hace uso del guión largo, eso ya lo sabíamos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, palabras como siso, que es el sub y baja, se convierte en shiso, shiso, ¿ok? Y queen, pues, se convierte en queen, queen, ¿ok? Bien. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ver unas reglitas de alargamiento vocal. Son algunas, sí son varias. Entonces, para aquellas palabras que terminan, que utilizan AR, IR, UR, ER y OR, se alarga la vocal si tomar en cuenta el sonido de la R, ¿no? Es como les comentaba. El japonés utiliza comúnmente las pronunciaciones del inglés, del idioma, bueno, pero de la pronunciación británica. Entonces, si tomamos eso en cuenta, normalmente el sonido de la R no suele sonar al final. Entonces, por ejemplo, tenemos esas cuatro palabritas, ¿no? Car, ser, record y form. Ok, entonces car se convierte en car. Car. ¿Se fijan? Terminan AR y se alarga la vocal, el último sonido de vocal antes de la R y se alarga, ¿no? Ser se hace en sa. Sa. Record. El record se hace en recodo. Recodo. Y form se va a transformar en FOMU. FOMU. ¿Ok? Muy bien, entonces estas de alargamiento vocal son algunas de las más sencillas porque a partir de aquí vamos a comenzar a ver más y más excepciones, ¿no? O más y más reglas. Muy bien, entonces la siguiente nos dice que aquellas palabras que contienen las siguientes combinaciones usan el alargamiento de la vocal, no usamos la doble vocal. ¿Y cuáles son esas combinaciones? Ah, pues esa es la combinación EE, EA, AI, OA, OU, AU y OO. Entonces vamos viendo. Tenemos aquí cuatro palabritas. Tenemos la primera que es speed. Entonces ahí tenemos las dos E. Entonces speed se convierte en supido. Speedo. ¿Ok? Luego tenemos chain, que tenemos ahí. Entonces se convierte en chain. Chain. ¿Ok? En boat tenemos OA. Entonces esa OA se va a convertir en una doble vocal. Entonces boat se convierte en voto. Voto. Y por último tenemos pool,
Que pool, pues tienes dos O. Entonces, pero nuestros sonidos de U, ¿no? Entonces tenemos puru, puru. Muy bien. La siguiente reglita nos dice pues que también aquellas palabras que terminan en combinaciones de ALL, AL y EL utilizan la elongación de vocal para estos sonidos. Entonces, por ejemplo, tenemos cold, half y gold. Cold se transforma en koru, termina en all, pero cold tiene sonido de CO, ¿no? Cuando lo pronunciamos, entonces se toma ese sonido de ko, entonces koru. Half se vuelven half, half. Y gold se vuelve en gordo, gordo. ¿Ok? Bien. Entonces, la siguiente regla, ¿qué nos dice? Pues que aquellas palabras que terminan con la palabra, con la letra W o con la letra Y, también utilizan el alargamiento vocal, tomando el sonido de la última vocal o un sonido que asemeja a una vocal. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, algunas palabras que terminan con W asemejan un sonido de alguna vocal, o con Y también. La Y muchas veces se usa como con sonido de I. Entonces vamos viendo. Tenemos tres palabritas aquí. Tenemos show, rubí y salary. Entonces, show, pues como terminan W, vamos a tomar el último sonido de vocal. Entonces, show se vuelve en show. Show. Muy bien. Rubí termina con B y el último sonido de vocal o que se asemeja a vocal, que en este caso es la Y, es pues la Y, ¿no? Y se escucha como una I. Entonces, rubí se convierte en rubí. Rubí. Y salary igual, termina con Y, pero tiene sonido de I, entonces se convierte en sarari. Sarari, ¿ok? Entonces, la siguiente, pues tenemos que aquellas palabras que presentan una consonante entre ciertas combinaciones de vocales también van a utilizar el alargamiento vocal o la doble vocal. Estas palabras, estas letras que deben ser intercaladas con otra consonante son las siguientes: entre la A y la E, entre la O y la E, o entre la U y la E. Aquí tenemos tres palabras igual. La primera es ace. Ace, tenemos primero A y luego una E, y en medio tenemos una C. Entonces va a ser que estas se convierten en una vocal alargada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ace se convierte en S. Ok, se convierte en S. Muy bien. El siguiente es date. Date igual tiene la combinación de AE y en medio tiene una T. Entonces esto se convierte en deto. Deto. Y por último tenemos tone, que tenemos OE. Y eso se convierte en tone. Tone. Muy bien. La siguiente regla, ya casi terminamos, nos quedan como 5 reglitas. La siguiente regla nos dice que aquellas expresiones que tienen terminación Asian u ocean llevan una doble vocal antes de estas, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Bien, vamos a ver dos ejemplitos. Ejemplo, para palabra inflation, al hacerla en japonés se pronuncia como inflation. Ahí está, ¿no? Inflation. Ahí tenemos esa doble vocal antes de Asian. Inflation. Y con motion abajo, pues se hace algo muy parecido. Motion. Motion. ¿Se fijan? La doble vocal va antes de ocean. La siguiente norma de escritura con katakana nos dice que las terminaciones IRE, IRE y TURE se representan con el sonido de la vocal A alargada. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos higher y culture. Entonces, higher se convierte en haya. Haya. Y culture se convierte en karucha. Karucha. ¿Ok? Entonces se fijan. Simplemente aquí es bien sencillo. Cambiamos
el sonido de IRE o de TUR por el sonido de YA. Muy bien. Ya, y aparte se alarga, ¿no? Nuestra siguiente regla nos dice que si tenemos una palabra que termina con CK, se representa con una doble consonante. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, palabra black termina en CK. Ah, bueno, termina en CK. Tenemos black. Black. Ok, la última CK representada por la Q tiene una doble consonante. Y check también termina en CK, por lo tanto esto se hace check. Check. Muy bien. Esto es muy sencillo, ¿no? Simplemente si termina en CK, terminamos con doble consonante para Q. Bien. El siguiente nos dice que las sílabas que contienen combinaciones, como la X. Bueno, la X la tomamos como una combinación porque X, al usarla que ahí siempre se escucha como CS, ¿no? X, ¿ok? Luego la TSH, el ch, y el DG, que es el ch, también es como un ch. Estas son cambiadas por ciertas sílabas que se acompañan con una doble consonante. Ahorita vamos a ver cuáles son esas ciertas sílabas para cada uno. Muy bien. Tenemos tres palabras, una con cada uno de estos, con cada uno de estos casos. Para el primero tenemos tax. Tax, vamos a cambiarlo. La X es tax. La X se suele representar con sonido de K y S juntos, ¿no? Entonces, tax, tax. Entonces, ahí está la cuestión con X. Luego tenemos match. Match se hacen machi. Machi. El TCH se va a convertir en chi. Y luego tenemos edge. Edge que se convierte en edgy. Edgy. ¿Ok? Aquí ya pues tenemos que... bueno, tags, la X es un poquito más especial porque dependiendo de cómo suene la X en las palabras, es como se va a ir haciendo la combinación para que se parezca lo más posible a su pronunciación original. En match, pues bueno, TSH se cambia por una chi antecedido por una doble consonante. Y en edge, la DG se cambia por una G igual con doble consonante. La siguiente, pues es que cuando tenemos combinaciones con dobles consonantes como SS, PP, TT y FF, se utiliza el sonido de doble consonante. Ejemplo, massage, apple y coffee. Entonces, massage se convierte en masaji, masaji, ¿ok? Se fijan, en la doble S de la palabra original se traduce a una doble consonante, ¿no? Luego tenemos apple. Apple, que es con doble P, pues este se vuelve en apple. Apple. Y luego tenemos coffee. Coffee, que se convierte en coji. Coji. Ok. Bien. Esta es la antepenúltima regla. La siguiente regla que tenemos es que las palabras que cuentan con las combinaciones AT, AP, ET, EP, IP, OP, OG, IE, I, OT se tienen que acompañar con una doble consonante, ¿no? O sea, pero va antes de estas terminaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos cat. Cat se vuelve en kiato. Kiato. Bien. Bien, si se fijan, terminan AT y antes del último sonido metemos una doble consonante. Luego tenemos pilot. Pilot que se vuelve en pyroto. Pyroto. Bien. Y para finalizar tenemos smog. Smog se vuelve en smog. Smog. Bien. Ahora sí, la siguiente es la última regla de la escritura con katakana. Hay ciertas ocasiones en que las palabras con dos vocales se representan con una sola consonante doble en el japonés, ¿no? En vez de alargar la vocal, que sería como que lo más lógico. Entonces, esas combinaciones suelen ser las siguientes: o, ea, ou, i, ui, ¿ok? Entonces, aquí les voy a poner cinco palabritas que nos van a ayudar a ver estos casos. El primero tenemos book. Book, uno pensaría que es book, pero no.
se vuelven buku, buku. Luego tenemos fútbol, que fútbol se vuelve en fútbol, fútbol. Bien. Cookie se vuelve en cookie, cookie. Luego tenemos bread, bread que se convierte en breddo, breddo. Y para finalizar tenemos circuit que se vuelve en saquito, saquito. Muy bien. Entonces esas serían las reglas principales. Serían como las cosas más importantes a tomar en cuenta a la hora en que nosotros estemos pasando palabras de un idioma extranjero al japonés, ¿no? Todo esto va más en función a cómo se pronuncian o cómo se escuchan esas palabras del idioma. No importa el idioma del que vengan, ¿ok? Puede ser con cualquier idioma. Entonces hay que poner atención en eso, por eso es muy importante de pronto saber cómo se pronuncian ciertas palabras para poder hacer la traducción o para poder hacer la transcripción más fidedigna posible, ¿no? Que sea lo más comprensible. Entonces, sin más que agregar por el momento, espero que este video les haya sido de ayuda. Y ya saben, cualquier duda o comentario pueden hacérmelo por plataforma o para las clases, ¿no? Entonces, matane, yane, owarimashou.